Hola, yo soy David Vázquez, estoy estudiando transferencia de calor y masa y estoy en ingeniería de energías. Temas de ebullición y condensación. Ok, las fases del agua. En sus estados más habituales, el agua se presenta en tres formas. Una la sólida, que es la forma de hielo, cuando se congela el agua. La líquida, que es comúnmente como se conforma el H2O. Y una gaseosa, esta es cuando, pues, la gaseosa ocurre cuando se evapora el agua. Ok. La temperatura de fusión y de la ebullición son funciones de la presión. A una presión mayor, la temperatura de ebullición se eleva así a una presión de 400 kPa, kilopascales. La temperatura de ebullición es de 117. Este es el principio de las ollas a presión. La curva a 1 atm, a una atmósfera. Una mezcla de agua y hielo a la temperatura de fusión se encuentra en equilibrio térmico. Ni el hielo se derrite ni el agua se congela. Asimismo, a la temperatura de ebullición, el agua se encuentra en equilibrio térmico con el vapor de agua. Es lo que vemos en la tablita acá abajo, en la curva, el, el estado sólido, el líquido y el vapor, que vemos que se conservan los cuerpos. Existe una presión a la cual la temperatura de fusión de la ebullición se igualan a la presión de 611.3 Pa y la temperatura de 223.16 Kelvin. Se reduce el equilibrio térmico entre las tres fases. A este punto se le conoce como punta triple de agua. La ebullición es un proceso de cambio de fase en donde las burbujas se forman en la superficie de calentamiento y o en una capa de líquido sobrecalentada cerca de la superficie de calentamiento. Se denomina ebullición en recintos cerrados. Como vemos acá abajo, podemos ver un pequeño diagramita, una pequeña que nos dice ahí, más o menos nos explica cómo funciona. El calor de vaporización disminuye al aumentar la presión, mientras que el aumento de la punta de ebullición. El cambio de estado líquido al vapor debido a la ebullición se mantiene mediante la transferencia de calor desde la superficie sólida. Por el contrario, la condensación se evapora por el estado líquido. Da como resultado la transferencia de calor a la superficie sólida. Ok, la ebullición. En la figura 1 se muestra cualitativamente la curva de ebullición típica que se obtiene de la ebullición en recintos cerrados, representando el flujo de calor frente a la diferencia de temperaturas entre la pared y el líquido. La ebullición. Ok. Mustingi explicó el principio de los estados correspondientes para correlacionar los datos experimentales de ebullición nucleada y llegó a una correlación simple depende de las características de la superficie ni las de propiedades del fluido, ya que recordemos que hay ebullición fluida, que nucleada y ebullición provocada, ¿no?, por conducción. Okay. El cálculo de la velocidad de transferencia de calor en un evaporador se emplea el concepto de un coeficiente total de transferencia de calor, donde Q es la velocidad de transferencia de calor, la U es el coeficiente total de transferencia de calor, en dA es el área de transferencia de calor en metros cuadrados o pies cuadrados. La Ts es la temperatura del vapor que se considera en Kelvin o Fahrenheit. Y la T1 es el punto de ebullición del líquido en Kelvin Fahrenheit. Por mi parte sería todo. Gracias por ver.